La empresa nacional siderúrgica Sociedad Anónima, conocida por su acrónimo Ensidesa, cambió para siempre la fisonomía de Avilés. La pequeña ciudad asturiana quedó marcada para siempre por la construcción de la gran fábrica a principios de los años 50. Al abrigo de Ensidesa, no solo se transformó el tejido social y económico de Asturias. Sus inmensas instalaciones ocuparon los terrenos que dan acceso a la ciudad y su ría ya nunca volvió a ser la de antes. Hoy, ya en manos privadas, lejos queda de ser lo que fue. La reconversión industrial de los años 80 dejó a la gran fábrica mermada y tan solo sus instalaciones siguen gobernando el paisaje de una ciudad que se vio cambiada para siempre. Sin embargo, hay algo que permanece intacto a pesar de los años y que nació por aquellos tiempos de prosperidad industrial. El Club GEAS, Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas, se creó de la mano de unos trabajadores de la siderurgia y aún hoy, 50 años después, sigue más vivo que nunca. Es curioso que conocimos de casualidad que el club se fundó el 8 de noviembre del 66, que en su día todos los veteranos bueno, te hablaban que el club estaba fundado en el 67, en mayo del 67, pero casualmente yo encontré un acta de fundación del club que data del 8 de noviembre de 1966. Fue un grupo de pescadores submarinos los que se reunieron en la antigua Ensidesa para hacer el club. Hablo de Mateo Largo, de Jaime Carrasco, entre otros, que fundaron el club. Yo hablé con un director de Ensidesa que era Carlos Conde, les puse la idea si podrían la empresa y él lo vio muy bien porque dijo que era un club, una especialidad que a lo mejor podría en algún momento ayudar a Ensidesa en alguna situación que le convenía a la empresa, ese grupo en interés de que podía tener alguna actividad que fuese buena para la empresa y efectivamente se hizo después. Entonces me vinieron a ver, nos reunimos, creamos el club y hasta hoy que sigue funcionando. Primero lo que hacíamos era pescar, organizamos algún campeonato de pesca submarina, fuimos a un campeonato nacional en Ceuta, estuvimos por País Vasco, o sea, hacíamos actividades de pesca submarina, estuvimos por Luanco, y hacíamos actividades también, cursillos de buceo, y luego colaboramos una vez, me acuerdo que fue con el Club Náutico de Salinas, que había habido una infección como de algas en las playas, lo estuvimos rascando de una forma voluntaria porque en la directiva o el presidente, no sé si era el presidente o estaba en la directiva, por lo menos era precisamente don Carlos Conde, que era ingeniero de Ensidesa y director. Empecé mucho antes a la pesca, antes de eso. Yo pertenecía a la APES de Gijón y entonces se fundó aquí en un tal Carrasco, que estaba el primer presidente que hubo de la GEAS. Y entonces pues yo cambié para aquí, tenía trabajo en Avilés, tenía la casa y todo aquí en Avilés, y entonces yo cambié para Avilés. Eso fue en el año, creo, 67, mediados o por ahí. Esto nos dio pie, bueno, pues para empezar a ver ya cosas de pesca submarina. Yo en realidad era neófito total, no sabía nada. Claro, había gente ahí experta que te iba aleccionando y demás. Y de lo que recuerdo en aquella época, con mucho cariño, es aquellos reuniones o campeonatos sociales que teníamos, que íbamos a pescar por las playas de Asturias. Nos reuníamos en Salinas, en la playa del Cuerno, y allí decidíamos
a dónde se iba a pescar según el estado de la mar. Entonces ahí íbamos con toda la familia, llevábamos la mujer, los niños, y ahí nos reuníamos todos y marchábamos todos a pescar, a pasar el día. Y yo, vamos, la pesca, que se pescaba, y en aquella época, vaya si se pescaba, que había gente buenísima, pero la reunión después de la pesca, porque iban a buscar llámparas y no sé qué, y preparábamos ahí una comida y una fiesta tremenda, veníamos para casa, bueno, contentísimos todos. Eso es una de las cosas que recuerdo. En cuanto se pudo, que fue bueno, casi al inicio del club, ya se empezaron a hacer los cursos de buceo, gracias entre otras a María Virraso, que fue la primera instructora de Asturias, ¿no? y de España también. Entonces, gracias a la cátedra ambulante que iba por toda España haciendo cursos de buceo, entonces se consiguieron hacer los primeros cursos de buceo aquí en Asturias. Y entre esto, por supuesto, en el Club GEAS, que fue de los pioneros en el mundo del buceo aquí en Asturias y también de la pesca submarina. Al final fue un grupo de pescadores submarinos los que se reunieron en la antigua Ensidesa para hacer el club. Como no había titulaciones, en el año 71-72 creo que fue, se sacaba una autorización, un carnecito muy bonito que guardo con mucho cariño, que era la licencia para exploraciones submarinas de la Comandancia Militar de Marina. Ahí estoy con una fotografía de chiquilla, prácticamente, ¿no? Y luego ya sí, el primer curso que se hizo de CEDAS aquí en Asturias, que era lo que llamaban la cátedra ambulante, venía una furgoneta con el compresor, con botellas desde Barcelona, haciendo cursos por toda España. Venía el instructor de turno y fue el primer curso que se hizo aquí en el Grupo Cultural Covadonga. Entonces tenía su sede detrás, en Emilio Tuya creo que era la calle, no las fantásticas instalaciones que tienen ahora. Y allí hicimos, en la piscina detrás de la playa, hicimos el primer curso con bibotellas, con los SNAR 3 y de los chalecos ni se sabía. En Estados Unidos ya había y ya buceaban con chaleco, con collarín, pero aquí todavía estábamos en pañales en este sentido, ¿no? El primer curso además fue en realidad muy anecdótico, porque el instructor no había ni pedagogía ni estas cosas, pues toma, ponte, y llego yo allí, me ponen el bibotella de estos súper pesados, el SNAR 3 aquel, y las gafas, me tiraron, me empujaron y me quitan las gafas bajo el agua directamente sin decirme cómo se vacía el agua ni nada de esto, ¿no? Bueno, yo no salí para arriba, me quedé allí, ¿y qué, ¿no? Y entonces me empujan para arriba y estos fueron mis comienzos allí. A partir de ahí, fíjate, salgo arriba y me dicen que tengo que enseñar yo al siguiente. Ya empiezo a enseñar, ¿no? Desde aquellos años. Para mí, el GEAS ha sido pues, el club más club, con el ambiente de club, de hacer cursos, de hacer concursos, todas estas cosas, ¿no? Y siempre se ha movido mucho cada año en hacer cosas, y por esto que cada año hacían también, o por lo menos convocaban cursillos. Bueno, en junio del 73 fue cuando me hice socio, y en el 74 ya fui titular porque entré en la empresa a trabajar. Y a partir de ahí empecé a ir por el pantano de Trasona con los demás socios, y allí a nadar. Empecé a hacer el buceo con botellas, me metía puche con la botella y con otros compañeros, con la botella sujeta con una cuerda para, por si acaso me perdía cualquier cosa, pues tirar de la cuerda y sacarme. Y así fue cuando empezamos a hacer el buceo. Luego pues empezó a gustarme y saqué el título. Actuábamos con las botellas que
que buceábamos las llamábamos botellas de combate, que eran 2 botellas que hoy en día eso no existe ya, porque si te metes con esas botellas no necesitas cinturón de plomos. Luego ya cuando empezó a hacerse ya la cosa del buceo con botellas, que venían de Barcelona a dar el curso, cogí, me examiné, o sea, saqué el título, todavía no sé si me habría llegado, y a los 8 días nos llaman para un rescate al pantano de Calabazosa. Fuimos ahí que se había tirado uno y tal. Eso. Me tocó en aquella época ir a muchos rescates, unos con éxito, otros sin éxito. Hemos hecho una cosa triste, pero beneficiosa para los familiares, que fue el rescate de gente que se había ahogado. Una vez me acuerdo que fuimos a un pantano y era un niño que el padre estaba cargando gasóleo para la furgoneta en la entrada del garaje en su casa, y el coche, la furgoneta se marchó para atrás y una persona que pasaba por allí cogió al niño mayor, pero el pequeño se fue con la furgoneta al pantano. Precisamente lo encontré yo, pero me impresionó tanto porque iba nadando y vi al niño tan de frente que yo no lo saqué. Le llamé al moreno y dijo, oye, mire, hasta ahí. Y ya el moreno, ya sabiendo lo que había, bajó y lo rescató. En su día, como no había grupos de rescate aquí en Asturias y prácticamente no los había en España, de hecho el GEAS de la Guardia Civil nació mucho después, creo que en los años 80, entonces como no había grupos de rescate, pues se decidió que el Club GEAS, como un grupo de buceadores, participase en rescates gracias a las llamadas de las instituciones que llamaban para poder ir a hacer esos rescates. Fue todo por una petición, o sea, por ejemplo, cuando el rescate este del niño que andaban desde el pantano, pues alguien que nos conocía, que ya sabes que en Sidesa había gente de todos los pueblos de Asturias, bueno, y aparte de España, pero me refiero a Asturias, pues alguien sabía que estaba el GEAS, nos llamó, nos explicó la situación y fuimos voluntariamente. Me acuerdo que había ido el Aventino, había ido yo, había ido el Moreno, no sé, fuimos Benigno también creo, y fuimos 5 o 6, y fuimos en un coche, y fue por una petición de la gente, y luego al divulgarse las cosas en la prensa, luego cuando el del pantano, pues lógicamente era nosotros. Yo creo que en aquella época, no sé si habría otros equipos de buceo así, pero tan importante como era el de Sidesa, no creo que lo hubiera, o sea que fue también una cosa rodada. Una vez me avisaron porque un gitano perdió a un hijo al final de la salina y me llamaron a mí y me tiro, más pancho que Dios, me meto dentro y veo unos ojos azules, digo, ay cabrón, aquí está, y le echo mano y era un perro. Dejo el perro, pero salgo, pero empiezo a salir, y cuando me vengo a dar cuenta, por la parte de babor, la corriente, y no llevaba el chaleco. Luego, porque como no tenía, y fui a salir a Candás. Tuve a punto de casi morir porque yo tenía un traje que era de Tarzán, pero muy fino el traje, y eran en mes de invierno, y allí congelase un lago que hay, y cayó un rapaz con el coche al agua. Sabían que faltaba el coche y el rapaz. Entonces nos llamaron a mí y a Puig, y fuimos, bajé yo. Y Puig llegó a cierta eso, tenía no sé qué frío tal, subió tal, y eso, cuento yo que había que dejarlo, pero dije, no, hay que estar aquí el cadáver. Y yo insistí, pero tanto insistí que no resistí al frío. El lago congelábase todos los años, y estaba al congelarse ya,
estaba el congelaje, y entonces entró en una tiritona, subí para arriba como un tiro, metíme, dijo, encendieron una foguera con gasoil y tal y eso, y calenté, pero metíme bajo una ducha y no acababa de calentar. Funcionaba de la siguiente manera, alguna autoridad del tal llamaba al director de la fábrica, y entonces el director de la fábrica llamaba al jefe de servicios sociales, aquel Fran Llorente, que era el que estaba controlando tal, y a continuación al GEAS, y el GEAS ya tenía que coger a toda la gente. Tú marchabas los días que fueses, seguías cobrando igual, no tenías ningún problema. Y entonces nos llamaron para ir al NOR a mirar a ver si... Pero íbamos un montón de ellos, ¿eh? Y ahí, amigo, pues habría 200 gitanos o algo así, a un lado y al otro lado del río. Y te tirabas al agua y tal, el río Nalón, que no se ve nada, pues fíjate tú. Y entonces... cada submarinista tenía 4 o 5 gitanos dirigiendo la maniobra. Y entonces llegabas y mira, tenían aquellos palos y hacían así, mira, aquí. Pero bueno, sí, el que pasó delante de mí ya miro allí, hombre, ¿qué tal? Mira, aquí. No, tenías que meterte y mirar allí porque tenías aquellos 4 gitanos. Y estuvimos, no sé si 3 días y tal, y mira, no la encontramos. Luego sí, apareció más abajo en eso, pero mi madre alma, aquel rescate fue famoso por eso, porque tenías que ir a la... Los valoraba mucho, ¿no? Cómo se metían ahí con aquí a solas, que estaba muy fuerte la mar, ¿eh? Y claro, así pasó hasta que lo encontraron, en el mismo pedrero, y me sentí tan mal, y yo sin poder hacer nada, y yo, joder. Pues entonces contacté con Puche, esto fue en el 74. Contacté con Puche, pues por ahí, más o menos. En el 74 hice el curso de buceo, posiblemente en el 77, 78, 79, pues más o menos. Ya me inició Puche, me llevaba con ellos. Yo que tenía tal, pues ya empezó a meterme. Ríos, pantanos. Un chaval de 16 años, aquello me impactó mucho porque eran de los primeros que yo sacaba. Y claro, íbamos haciendo la rutina, ¿no? A ver, ¿dónde cayó? A ver, los ribereños nos dijeron, no, aquí. Pues ahí pues peinábamos aquello, cogidos una cadena de 3, 4, 5, ¿no? Depende, ¿no? Todos cogidos paralelo, barriendo todo el fondo, ¿no? Pero palpando, ibas palpando. Y precisamente lo toqué, enganché un playero, un zapato. Digo, un zapato, estoy un playero que tiraron aquí, pero seguí tocando y había una pierna. Eso me impactó mucho porque era un chavalillo muy joven y deportista. ¿Sabes? Eso por ahí, luego un montón de ellos más. En el río, en Zamora. Zamora fue un catástrofe aquello tremendo, porque un autobús que cayó allí. Había niños, gente mayor. El GEAS en Ensidesa estaba muy valorado, ¿eh? Nosotros cualquier cosa nos tenían en una estima tremenda por eso, porque de alguna manera, a la fábrica le daba tal, porque cuando terminábamos un rescate y tal, y sobre todo cuando era con éxito, bueno, ¿y qué os debemos? ¿Y qué queréis? No queremos nada, usted simplemente escriba una carta a dirección de Ensidesa diciendo que hemos hecho esto y tal del cual, que el rescate que se hizo con éxito y tal, claro, eso se recibía a nivel de dirección en Ensidesa, luego salía en la prensa y tal, y eso para la fábrica eran méritos. Bueno, de la Santina yo
cuando estando en el club un año, pues se comentó lo de la Santina, que había una en el lago Nol. Entonces eso se había hecho ya anteriormente, pero se había dejado. Entonces nosotros quisimos retomar eso otra vez y fuimos varios años, incluso con excursiones del cura de Carballedo, pues fletó un autobús para llevar gente allí y se hizo una misa preciosa. Aquello era una cosa maja, maja. Allí la gente que iba de acampada le cobraban, Icona me parece que era, le cobraba por el estacionamiento allí, por estar allí acampado. A nosotros nos dejaba vía libre, podíamos estar el tiempo que estuviéramos y íbamos, sacábamos la Virgen, la limpiábamos un poco, le hacíamos una misa y luego pues aquello pues pasábamos allí el día todo en familia porque nos juntábamos mucha gente. Y después empezó la cosa de que los demás clubs, al ver que aquello tenía éxito, pues los demás clubs quisieron ir allí también a participar. Entonces, quiero recordar, porque a mí no me lo dijeron, que dijeron que solo podía participar un buceador por club. Entonces, un grupo de aquí del club, Baena y eso, quisieron hacer una virgen. Se habló con Cudillero, porque con Cudillero teníamos muy buena relación. Se habló con Cudillero y dijimos que queríamos donar una virgen y meterla allí en el puerto en el año 92. Entonces yo, como sabía cómo estaba todo el tema de aquel modelista que había hecho el modelo y cómo se había fundido y demás, pues hablé con Baena, que en aquella época Baena estaba en una comisión de seguridad con la jefatura de Ensidesa. Dije yo, mira Baena, el modelo de la Santina lo tenemos nosotros, los moldes para fundirlo están en fundición, cuando y tal. Y entonces Baena se lo dijo a un jefe de Ensidesa. Jóvenes, que nosotros teníamos interés en hacer una Santina y tal, y entonces aquel jefe de Ensidesa llamó al jefe de fundición de Ensidesa y dijo, póngase en contacto con este señor y siga sus indicaciones. Entonces trajimos el modelo y tal, y ya nos fundieron la Santina, y fue cuando se llevó a Cudillero, no sé, hace muchos años, yo ya sabes yo de fecha, ¿no es? Y esa Santina se hizo por segunda vez, y entonces ya fue cuando ya directamente se entronizó en el puerto de Cudillero. Yo no es un farol lo que me voy a tirar. Creo que soy la única persona que desde el primer día que se metió hasta hoy ha estado todos los años. Puede haber alguien, no lo conozco, puede haber alguien, no lo digo. Y eso es un orgullo que lo llevo muy cerca. Para ti ese día.
El Día de la Santina, desde sus inicios, era como si fuera el día del club. Ese día las cargas eran gratis, no había ninguna cosa, y entonces eran... Y además iba todo el mundo, iban submarinistas, iban pescadores, iban tal, iban las familias, iba todo el mundo. Yo empecé, eran los nietinos pequeños, una vez que hizo un frío tremendo, una casi me coge una hipotermia, pero no pasó nada. Y fue siempre muy entrañable el Día de la Santina, porque nos volvíamos a reunir todos y vamos, tengo muy buenos recuerdos y sigo teniéndolos, porque vamos, ahí no creo que me haya perdido ningún año de la Santina. No sé, yo ahí con la Santina yo he hecho todos los artilugios que hay para sacarla y más cosas que ha habido, las he hecho yo personalmente en la empresa, claro, aprovechando un poco eso, las he hecho yo y de momento están funcionando todos perfectamente. Yo lo que hay en la actualidad lo he hecho yo y funciona a la maravilla. Y eso es una cosa que para el año que viene me parece que son 25 años, es la 25ª vez que se saca. Y no sé, a lo mejor ya después ya me retiro. No sé, no, mis sentimientos son muy grandes y... Pues el memorial, pues me acuerdo precisamente un día, un sábado, un domingo, que estábamos buceando en la Concha Artedo, en barco ahí, y llamaron por radio y nos dijeron que el amigo, compañero Emilio, estaba pescando en peñas ahí ¿cómo se llamaba la piedra aquella? En la Romaniella, pues había subido un accidente. Estaba con otro compañero en la zodia de él y tuvo un desmayo ahí, saliendo. Estaba pescando a 29 metros y era un chaval ya con mucha proyección que pescaba muy bien. Y en fin, ahí se quedó. Entonces pues dijimos, pues nada, pues hay que hacer, para recordarlo y vamos a hacer un memorial. En el año 2001 empezamos a hacer el memorial. Él murió en el 2000, me parece. En 2001 hicimos el primer memorial y con tan buena suerte que ese memorial lo ganó el que al año siguiente el amigo Pablo, por desgracia, también nos dejó ahí. Entonces ya juntamos los dos, lo unimos los dos personas en un mismo memorial hasta hoy. Se hacía por tierra, luego se hacía pues, bueno, una comida de hermandad entre todos y bueno, en recuerdo a ellos dos. Y al final, bueno, teníamos también el socio Ufano que propuso hacerlo en embarcación
porque viendo la participación y la gente que se aportaba a lo que era el memorial, empezamos a hacerlo en la embarcación y bueno, pues sigue creciendo. Es un, llamarlo campeonato porque es un memorial, pero la verdad es que tenemos una participación muy buena de gente muy competente y de mucho nivel. A nivel de las dos actividades que desarrolla el club, pues bueno, evidentemente la pesca es un tema mucho más fácil de organizar, por decirlo de alguna manera, por las infraestructuras, por todas estas cosas, y entonces bueno, ahí el club está pues apoyando gente joven, con gente que está en el club con muy buenos palmareses a nivel de competición. Y bueno, pues siempre se organizan cosas para que la gente que empieza pues tenga un referente con quien charlar o con quien intercambiar opiniones para poder mejorar o empezar o encauzarlo hacia un desarrollo correcto de la actividad. Participó mucha gente, puedo dar nombres, Pepe Iña, Antonio Linares, Santi Cip, bueno, Juan, Miguel, son gente que bueno, están ahí siempre arriba y al día de hoy seguimos haciendo. Para nosotros es una satisfacción recordar a Emilio y Pablo en el memorial. El cariño que percibo y el afecto de todos los socios y la gente de mi época del Club GEAS es un honor para mí. Y decir del club que, bueno, que es yo, por lo que veo en estos 15 años que estuve de ausencia aquí en Asturias, una etapa de mi vida que viví en el Mediterráneo y ahora he regresado, veo que vosotros, el Club GEAS, promovéis mucha actividad en tanto pesca como buceo y sois un ejemplo a seguir. El memorial que hacéis es un campeonato precioso, que se apunta, como sabéis, se apuntan muchísimos pescadores a él. Y a mí me gusta, un campeonato que se hace con tanta gente, pues aunque no lo preparas como para ganarlo, pues porque intentas pasarlo bien y sobre todo intentar recordar a todo el mundo por qué se hace.
Desde la federación y como presidente llevamos muchos clubs, no solamente de pesca submarina, sino de buceo y todo esto. Y comentar que el Club GEAS, por historia, por tener grandísimos campeones como tuvo en sus filas, ahora está haciendo también buceo deportivo. Es un club vivo, es un club muy vivo, es un club muy importante para nosotros, por historia y por competiciones. Y aparte es un equipo, un club con el que siempre que tenemos que hacer alguna colaboración, no hay ningún problema, un club muy importante para la Federación Asturiana. Y por eso intentaremos y seguiremos colaborando todo lo que necesitéis, tanto el GEAS como cualquier otro club de Asturias que nos necesite, para lo que sea. Estos son los enchufados. A ver, tenéis que coger uno cada uno para hacer una foto. Venga, los demás. Ahora os toca estar ahí. Si quedan peces. Es lo que hay. Así es el Club GEAS. Por otros 50 años más. Supuso muchas satisfacciones, porque primero hubo un compañerismo muy grande, todos éramos jóvenes todos de la misma edad, todos nos movía esa afición, ese gusanillo que llevas dentro de ir a la mar, ir a pescar y eso te gusta. En fin, era un ambiente muy bueno en aquella época. Vuelvo al año 73, vuelvo de cabeza y mejoraría muchísimas cosas, pero volvería de cabeza. Llevaría algún sinsabor también, pero bueno, volvería otra vez, volvería, seguro. GEAS para mí me ha marcado en esta vida, me ha marcado y mucho. GEAS para mí fue mucho porque el recuerdo que tengo de GEAS, tengo más intenso el recuerdo del grupo social que éramos, el grupo de amigos que éramos, el grupo familiar que éramos aquel, como se dice ahora, el buen rollo, aquello es, pues eso es lo que me queda a mí en la cabeza. Para mí el club era todo, era mi vida. Era mi vida porque estaba todo el día, aparte del salvamento, el rescate. Aparte del rescate, hacíamos salvamento de piragüistas. Y estábamos todo el día detrás de los piraguas por competiciones, por Avilés, por el Pantano, por todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo salía a trabajar, estaba a turnos y no veía a la familia, no sé cómo no se separaron a mí porque era tremendo. Y es que no paraba en casa, no paraba nada. Pues toda. Yo tenía muchísimas aficiones, jugaba futbolito, fui piragüista, en fin, pero como el buceo pues nunca me llenaron tanto como él. Entonces, claro, 13 años y pico de presidente, pues fíjate tú, me dirás, pues yo vivía para el club. Al no trabajar, estaba jubilado, pues yo me dedicaba en cuerpo y alma al club día y noche. Bueno, mucho, y sobre todo a mi mujer, ¿no? Quiero decir, a nivel familiar, los eventos y organizar y desorganizar y hacer y deshacer, pues bueno, me entretuvo en mi vida. Yo conocí a mucha gente, conozco a mucha gente. Bueno, el tema para mí, el club es no sé, es un hijo más. Tengo uno, pues este es el segundo, que es el que me da el que hacer diariamente. Para mí es un orgullo pertenecer al club desde hace un montón de años y bueno, que el club cuente a nivel personal y a nivel profesional conmigo pues para ayudar y para todas las facetas de la vida diaria del club. Para mí, a pesar de llevar solo 10 años, que en comparación con los veteranos del club, que son casi 50 en muchos de los casos, pues es una parte muy importante de mi vida y por eso soy presidente del club. Si no fuese importante para mí, la verdad que no estaría aquí. Todo lo que pueda aportar yo al club, pues vamos, yo sin duda lo voy a seguir realizando. Entonces, para mí, el club, la verdad que lo es todo en cuanto a deporte para mí en mi vida
y ojalá siga esto durante muchos años. Porque tengo mucho cariño yo al club este y toda la vida fue, de siempre. Y luego pues a muchos fueron compañeros de trabajo conmigo. Jesús, todos, muchos. Entonces pues es una cosa que me gusta, que vengo aquí, hago algo, limpio, recojo todo, hay que ir a llevar estos papeles, abro, miro por el club, voy a hablar con el alcalde, voy a hablar con María Santísima.